sea plano, que sea un anillo, que sea plano, que tenga una nube pi ininterrumpida de electrones, ¿sí? Que no sea interrumpida esta nube de electrones. Ese sería como el primer requerimiento, que sea cíclico, lógicamente que es un sistema conjugado, que sea cíclico, que sea plano y que tenga una nube pi ininterrumpida. Esto quiere decir pues que no puede haber un carbono sp3 totalmente, es decir, una molécula neutra con un carbono sp3. Y ese sería el primer criterio. Y el segundo criterio es que esa nube pi debe contener una cantidad impar de pares de electrones pi. Entonces, todo esto se resume en estos dos postulados que fue los que estableció Huckel. Entonces, un sistema conjugado cerrado, un compuesto cíclico con dobles enlaces conjugados, es aromático si, primero que todo, es plano. Y segundo, contiene 4n más 2 electrones pi. Y ya sabíamos nosotros que eran a qué se refería esta ecuacioncita, o bueno, sí, es una mini ecuación de 4n más 2. 4n más 2 es igual a los electrones pi que debe tener un sistema aromático. Y que era n, decíamos que era cualquier número natural, desde 0 pues hasta los que sean necesarios. Cuando nosotros reemplazamos en esta ecuacioncita cada uno de estos números, tenemos electrones de 2, de 6, de 10, de 14 y 4 por 4, de 18 electrones. Entonces, todos los compuestos que cumplan con esta regla, con la primera, es decir, que sea plano, un sistema conjugado serrano plano, y que además contenga estos electrones, decimos nosotros que es un compuesto cíclico. Ya habíamos explicado muy bien la regla. No recuerdo si explicamos lo del ferroceno. Sí, de hecho, o sea, lo acabamos de ver eso y ahí nos quedamos. Perfecto. Entonces, doctora, ajá. me comenta Cintia que si la puede aceptar, por favor. Ah, ok, ya voy. Nada más. Muchachos, un favor. Procuremos ser puntuales. De vez en cuando se nos patina la puntualidad, pero procuremos ser puntuales para que pues no estemos interrumpiendo y además no se pierdan de toda la clase, del hilo de la clase. Entonces estábamos diciendo nosotros que el comportamiento inusual del ciclopentadieno, de este ciclopentadieno, que tenía el comportamiento inusual es que uno de estos hidrógenos sp3 es bastante ácido, de hecho tiene un pK de 16, lo cual es completamente diferente al pK de cualquiera de estos hidrógenos de este alcano que tiene un pK de 50, quiere decir que es cero ácido. Sin embargo, este sí es ácido. Quiere decir que en presencia de una base, la base puede perfectamente quitar el protón y se me forma el anión ciclopentadienilo. Este anión tiene todas las estructuras de resonancia que se dibujan. Aquí solamente están dibujadas estas, pero tiene muchas estructuras de resonancia y en estas estructuras de resonancia que vemos nosotros, vemos una nube pi ininterrumpida, ¿sí? Si nosotros vemos una nube pi ininterrumpida, los electrones, este par electrónico ha viajado
por todos los átomos de carbono. Y por eso cuando hacemos el híbrido de resonancia, vemos algo así. ¿Cuántos electrones se están desplazando acá? 6 electrones. Primer criterio, sistema cíclico cerrado, nube pi ininterrumpida. Segundo criterio, número de electrones de Hückel, el número 6. Y entonces este compuesto es un compuesto aromático. Y esta característica le da una estabilidad muy grande que permite que me forme estos complejos metálicos que se llaman los compuestos sándwich. Entonces, imagínense cómo no esperaríamos nosotros que este anión ciclopentadienilo que tenemos acá, pues con el aire, la humedad del aire, pues atrape un protón y vuelva y se me forme este compuesto, ¿sí? O sea, es lo que uno pensaría, que este anión al aire tome el protón y se me vuelva a formar, porque los carbaniones, pues nosotros sabemos que son muy inestables. Sin embargo, no ocurre eso. Es más, dos anillos ciclopentadienilo se coordinan con un átomo de hierro que se le asigna un número de oxidación de +2 y me forman un compuesto supremamente estable que lo tenemos acá. Creo que sí vimos toda la historia, ¿verdad? De cómo lo habían descubierto, de para qué servía. La particularidad en esta molécula cada átomo de carbono no está enlazado al hierro, ¿sí? Nosotros podríamos esperar que cada átomo de carbono de los anillos estuviera enlazado al hierro, y resulta que no está cada átomo, hay ausencia de estos uniones individuales entre los átomos de carbono, y esto provoca, déjenme ver si, no está en animación, pero esto provoca que cada anillo se encuentre rotando como en un eje, en el ferroceno. Aquí tenemos un ciclopentadieno, un ciclopentadienil, y el que está en rojito adentro es el hierro. Entonces, cada anillo se encuentra rotando de esta manera, ¿sí? Se encuentra rotando libremente de esta manera, sin que se rompa ningún enlace, sin que se dañe la estructura, sin que sea una molécula que es inestable, sin que tenga, que sea inestable a temperatura ambiente, que solamente la tengamos que guardar o a bajas temperaturas o en atmósfera de nitrógeno. No. Entonces, esta molécula tiene una estabilidad excepcional, pues fue una molécula, o es una molécula de una estructura demasiado llamativa, ya que hasta antes de 1951, pues nunca se había aislado un compuesto de estos. El compuesto pues fue preparado, es un sólido, tiene todas estas posibles aplicaciones. Además, el compuesto responde a todas las reacciones de un anillo aromático. Entonces, sufre reacciones de sustitución electrofílica aromática y se pudieron preparar o se han preparado todos estos derivados que están acá. Y a estos derivados se les consiguió o se les probaron para ver las posibles aplicaciones que nosotros vemos acá. Entonces, que pueden ser aditivos de combustible, pueden tener aplicaciones farmacéuticas, en química de materiales, como ligando. Todo esto se debe a la estabilidad excepcional que le da la aromaticidad. El ciclopentadieno, cuando pierde uno de sus protones, se convierte no solamente en un anión que se estabiliza por resonancia, sino en un compuesto aromático. Entonces, este anión ciclopentadienilo tiene una energía de deslocalización o una energía de resonancia muy alta, lo que confirma, pues, el hecho de que sea un compuesto aromático. También confirma el hecho que sea un compuesto aromático porque sufre las reacciones características del benceno. Además, después de que se preparó el ferroceno, pues se han intentado preparar otros compuestos sándwich
utilizando otros metales distintos al hierro. Y tenemos aquí el rutenoceno, que es igual, es un compuesto sándwich, también es un sólido volátil, amarillo pálido, se clasifica, bueno, dentro de los compuestos sándwich y es un metaloceno. Entonces, bueno, esto no sería posible si no cumpliera con todas las reglas de la aromaticidad. Ahora, entonces, hay otros compuestos que, por ejemplo, estábamos hablando, este tiene un carácter ácido. En presencia de una base puede sufrir una reacción ácido-base para perder el protón y quedar el anión. Pero hay otros compuestos cíclicos, como por ejemplo este, que es el cicloheptatrieno. Este cicloheptatrieno puede sufrir igualmente una reacción ácido-base, pero él aquí no se comporta como con comportamiento ácido, sino, entonces, vamos a dibujarlo aquí. Entonces tenemos el cicloheptatrieno y tenemos nosotros, vamos a poner estos enlaces conjugados y aquí tenemos hidrógeno y aquí tenemos hidrógeno. Esta molécula, pues, no es un compuesto aromático, aunque tiene los 6 electrones que requiere la regla de Hückel, no es un sistema cíclico cerrado, porque la resonancia solamente estaría aquí. Tiene una nube pi interrumpida, por lo tanto, pues no cumple para nada con las condiciones de la aromaticidad. Entonces, no es un compuesto aromático. Uy, sí está bien. ¿Qué es lo que pasa con este compuesto? Entonces, este compuesto puede sufrir una reacción para perder un hidruro. Entonces, cuando este pierde el hidruro, el compuesto que se forma va a ser un carbocatión. Y vamos a ver el comportamiento de este carbocatión. Entonces, tenemos nosotros aquí el doble enlace y la carga positiva acá. Esta carga positiva está conjugada con estos pares electrónicos y entonces empieza la estabilización por resonancia. Y entonces, si nosotros dibujamos todas las estructuras de resonancia, bueno, entonces ponemos los electrones, los dobles enlaces que no hemos tocado. Ahora me quedó el doble enlace aquí y la carga positiva acá. Enseguida le toca a la otra estructura y así sucesivamente. Ya no vamos a hacer todas las estructuras de resonancia. Si ustedes quieren para comprobar, lo pueden hacer como ejercicio. Y entonces, si nosotros, una vez que ya tenemos todas las estructuras de resonancia, nos damos cuenta que la carga positiva pues se ha deslocalizado en cada uno de estos carbonos. De tal manera que si nosotros dibujamos el híbrido de resonancia, vamos a tener algo de esta manera, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué es lo que se ha deslocalizado? Una carga positiva, ¿verdad? Porque estamos partiendo de el catión cicloheptatrienilo. Ahora, es estable porque se estabiliza por resonancia, pero ahora queremos saber si es súper estable, es decir, si es aromático. Y entonces, nosotros vemos que tiene una nube pi ininterrumpida y que en esta nube se han movido 2, 4 y 6 electrones. Tenemos 6 electrones y el número 6 sí pertenece al número de Hückel, por lo tanto, este catión cicloheptatrienilo es un compuesto muy estable porque se convierte en un compuesto aromático. Entonces, sufre una reacción, una eliminación una reacción para producirme este catión que es supremamente aromático. Muy bien. Entonces, aquí tenemos algunas generalidades de los compuestos aromáticos. El benceno, pues, es como el núcleo importante el núcleo o la base
de todos los compuestos aromáticos. Entonces es como el compuesto padre de la familia de los compuestos aromáticos. El benceno tiene un problema que es su toxicidad, porque de los pocos compuestos que está científicamente comprobado que produce leucemia o que es nocivo para la salud, es el benceno. Por lo tanto, pues siempre que lo tenemos que evitar. Si tenemos que llevar a cabo algún procedimiento utilizando benceno como disolvente, pues simplemente sustituimos el benceno por otro disolvente que tenga más o menos las características. Como es un disolvente, solo me importa la polaridad. No me importa que sea aromático o no aromático, sino la polaridad. El benceno es no polar. Entonces, nosotros lo podemos sustituir por el tolueno, que también es un disolvente y también es apolar, es no polar. La única diferencia que hay es que el tolueno tiene un punto de ebullición mayor de 100, creo que como de 110, y el benceno pues tiene un punto de ebullición menor. Pero no importa que tenga ese punto de ebullición, se puede eliminar de una reacción por una destilación, entonces evitamos el benceno. También podemos encontrar compuestos aromáticos, los compuestos aromáticos no solamente son de un solo ciclo, pueden existir compuestos aromáticos policíclicos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de esos compuestos aromáticos policíclicos. Muchos de estos compuestos aromáticos policíclicos se originan por la combustión de la materia orgánica, de la combustión de las gasolinas, del aceite, en los incendios forestales, en el tabaco, cuando se quema el cigarro, el tabaco, las carnes a la brasa, todo esto, mediante la combustión, me produce estos compuestos aromáticos policíclicos que se ha demostrado que son carcinogénicos en animales de laboratorio, ¿verdad? Y pues si presentan esta toxicidad en animales de laboratorio, pues quiere decir que muy posiblemente también nos afecte a nosotros. Ahora vamos a ver que hay compuestos aromáticos, que hay compuestos antiaromáticos y que hay compuestos sencillamente no aromáticos. La estabilidad pues aumenta de un compuesto antiaromático a un compuesto aromático. Entonces los más estables son los compuestos aromáticos, después siguen los compuestos cíclicos con electrones localizados y luego los compuestos antiaromáticos. Entonces, ¿qué se entiende por un compuesto antiaromático? Porque tenemos que distinguir un compuesto no aromático, es decir, cíclico, simplemente con electrones localizados, o uno antiaromático. Entonces, un compuesto se considera antiaromático solamente si cumple con el primer criterio de la aromaticidad, pero no cumple con el segundo criterio. ¿Qué quiere decir? Que si es conjugado y cerrado, plano, es decir, es un compuesto cíclico que tiene electrones deslocalizados, que tiene una nube bicíclica ininterrumpida, pero no cumple con el segundo criterio, es decir, no contiene el número de electrones que me indica la regla de Huckel, entonces es un compuesto antiaromático. Y no recuerdo si en la clase pasada vimos un ejemplo de un compuesto de este tipo, que era este compuesto. Entonces, nosotros, este compuesto que sería el ciclo, creo que es de 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sería, y tenemos doble enlace aquí doble enlace y aquí doble enlace. Pues este compuesto, si nosotros hacemos las estructuras de resonancia, nos vamos a dar cuenta que es un compuesto cíclico, que los dobles enlaces están conjugados, que tiene una nube bicíclica ininterrumpida, pero tiene 2, 4, 6 y 8 electrones.
Y vamos a ver en el número de Hückel, el número 8 falta. Por lo tanto, no cumple, aquí estábamos diciendo nosotros ¿qué números no encontrábamos? El número 4, el número 8, el número 12, el número 16, no los encontramos acá. Quiere decir que cualquier molécula que tenga estos números de electrones no es un compuesto aromático. Y no podemos tener números impares, porque si tenemos números impares, eso significaría que tendríamos electrones desapareados, ¿verdad? Radicales libres, y pues esos no son aromáticos. Entonces, este compuesto que acabamos de dibujar aquí, que se llamaría el ciclooctatetraeno, no es un compuesto aromático, es un compuesto antiaromático, porque cumple con la primera regla, pero con la segunda no, y entonces la consideramos un compuesto antiaromático. Estos que dibujamos acá, este compuesto, pues nosotros podemos dibujar su otra estructura de resonancia, y su estructura de resonancia sería esta, ¿verdad? Entonces, pues tampoco es un compuesto aromático. Nosotros podríamos dibujar un híbrido de resonancia, pero ¿cuántos electrones tenemos aquí? 4 electrones. Y 4 no es un número de Hückel, porque no hay ningún número por el cual reemplace yo n para que me dé 4. Un número entero no, y n, acuérdense que tiene que ser un número entero. Igual, este tampoco. Este es al contrario del anión ciclopentadienilo, que era el aromático. Este es el catión ciclopentadienilo. Y este catión, aunque tenga estructuras de resonancia, miren, aquí se puede estabilizar por resonancia, y nosotros podemos dibujarle todas sus estructuras de resonancia. Entonces tenemos el doble enlace aquí, y la carga positiva me queda acá. Enseguida dibujamos la otra estructura, y podemos nosotros pues dibujar todas las estructuras de resonancia. Y tendríamos la carga aquí, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir? Tendríamos nosotros un híbrido de resonancia de esta manera. Pero, ¿cuál es el problema? Aquí adentro solo se mueven 4 electrones. Y ese 4 no está en la regla de Hückel. ¿Qué característica tiene? Pues que estos compuestos, este catión, tiene una energía de deslocalización muy baja. Y eso me indica que no es un compuesto aromático. Igual aquí el ciclo butadieno exactamente pasa lo mismo. Muy bien, ahora entonces vamos a desarrollar estos ejercicios. Me van a decir ustedes, dice, de todos los que están acá, dice, clasifiquen los siguientes compuestos como aromáticos, antiaromáticos o no aromáticos. Entonces lo voy a... Y entonces ustedes me van a decir si A es aromático, antiaromático o no aromático, y así cada uno de ellos. Entonces ustedes lo van haciendo, van analizando, por ejemplo, el A, van viendo si tiene resonancia, todos los enlaces, si es un sistema cíclico conjugado, y todos los requisitos que debe tener para cumplir con la aromaticidad. Entonces, lo primero que lo primero que ustedes tienen que ver es si es un sistema conjugado, es decir, que es un sistema de resonancia cerrado. Entonces,
¿qué hacemos? Pues ver si hay dobles enlaces conjugados o hay alguno que no sea un doble enlace conjugado. Y entonces nosotros podemos empezar aquí en el A, por ejemplo, este doble enlace, entonces decimos sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Todo es conjugado. Ahora, sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Es conjugado. Todo, si nos damos cuenta, pues por todas partes que nosotros lo veamos, es un sistema conjugado. Y si hacemos las estructuras de resonancia de todo este anillo, pues vamos a encontrar posiblemente que tenga una nube pi cíclica ininterrumpida. Y si tiene, y entonces ya cumple con el primer criterio. Miramos cuántos electrones tiene. Entonces voy a empezar con los que está aquí cerquita de la A. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14. Tiene 14 electrones de tipo pi. Entonces tenemos que ver si ese número 14 se encuentra en el número de Hubble. Y aquí lo tenemos, miren. Aquí tenemos el número 14, por lo tanto, ese compuesto que nosotros acabamos de ver es un compuesto aromático. Entonces ya podemos decir que este compuesto es aromático. Entonces es aromático. Muy bien. Ahora el B. Ustedes hacen ese análisis y me dicen el B si es aromático o si es antiaromático o no aromático. Para que sea no aromático, pues no debe cumplir ni la regla 1 ni la regla 2. ¿Podría ampliar el E? ¿Cómo? ¿Podría ampliar el E? El E. Bueno, voy a ampliar todo porque no puedo ampliar solamente ese. Ajá. Bueno, díganme del B. ¿Sería un no aromático? Sería no aromático, ¿verdad? Porque aquí vemos nosotros que la nube se interrumpiría. Aquí ya se acaba la resonancia. Únicamente nosotros tendríamos un sistema resonante en esta parte. Entonces no cumple con el primer criterio de la aromaticidad, 2, 4, 6 y 8, tampoco cumple con el segundo, o sea, es un compuesto no aromático, ¿sí? Muy bien, el C. El C. Sería igual no aromático. Exactamente, igual no aromático. El D, igual, ¿verdad? Sí. No aromático. El E, ¿Ese sí podría ser? ese sí es aromático, exactamente. Este sí es aromático. Y bueno, ahorita lo explicamos. Este sí es aromático. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en esta partecita que les estoy indicando? El nitrógeno tiene, este nitrógeno aquí tiene una hibridación sp3. Entonces nosotros diríamos a lo mejor que la nube está interrumpida aquí, pero nos acordamos de que el nitrógeno tiene un par electrónico libre y esos pares electrónicos libres pueden participar en la aromaticidad. Entonces, en realidad, aquí tenemos dos electrones que pueden participar en la aromaticidad. Sí, entonces este compuesto es aromático. El F. ¿Sería antiaromático? Tendría una nube pi interrumpida. Acuérdense que estos son 3 ciclos fusionados.
¿sí? No es un solo ciclo. Entonces, que este carbono que les estoy indicando aquí es un carbono sp3. Y aquí no hay conjugación, ninguno. Además, no puede haber conjugación porque este es un carbono sp3. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues no cumple con el primer criterio y por lo tanto es un compuesto no aromático. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tampoco tenemos el 12 en el número de Hückel, o sea, es un compuesto totalmente no aromático. Muy bien. Ahora, el que se encuentra acá, el que les estoy indicando que ya lo hicimos, el A, dice que clasifica estos compuestos como Doctora. aromáticos. ¿Sí? Una pregunta. Entonces, ¿los antiaromáticos y no aromáticos son lo mismo? No son lo mismo. Los antiaromáticos cumplen con el primer criterio de aromaticidad, pero no con el segundo. Y los no aromáticos no cumplen con nada. Ah, ok, gracias. De nada. Entonces, este compuesto, el A, que les estoy indicando aquí, ya lo hicimos. Y quedamos en que era antiaromático. El que tenemos nosotros acá no es un compuesto aromático porque no es un sistema cíclico plano. Este compuesto que el C que les estoy indicando aquí, pues vemos nosotros que por todas partes es un compuesto cíclico, por todas partes tiene dobles enlaces conjugados. Solamente tenemos que ver si ese número de electrones que hay aquí cumple con la regla de Hückel, con el número de Hückel. Entonces voy a empezar a contar por aquí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Y vimos que el 14 sí es un número de Hückel, por lo tanto el compuesto C es un compuesto aromático. El compuesto D es un compuesto no aromático. Muy bien. Ahora, los compuestos aromáticos, los anillos, o sea, es obligatorio para que sea un compuesto aromático que sea cíclico. Estos compuestos cíclicos no solamente, aquí estamos y lo vamos a ver acá, estos compuestos cíclicos no solamente tienen carbonos, átomos de carbono, sino que pueden tener uno o más átomos diferentes al carbono. Y esos compuestos se llaman compuestos heterocíclicos y corresponden a otra rama de la química orgánica muy extensa que tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en la fabricación de medicamentos. Esos compuestos heterocíclicos han demostrado que tienen muchas actividades farmacológicas. Entonces, nosotros podemos tener un compuesto cíclico, por ejemplo, aquel que se parece muchísimo al benceno, pero que tiene únicamente que tiene en lugar de un carbono, un nitrógeno. Y este compuesto se llama la piridina, como ustedes se acuerdan. Tenemos nosotros aquí un par electrónico. Esta piridina cumple con todas las reglas de la aromaticidad. Es un compuesto aromático. Podemos tener compuestos aromáticos de 5 y de 6 miembros, que son los más conocidos. Pueden ser de un solo anillo o pueden ser de 2 anillos como un sistema bicíclico que se llaman heterociclos condensados. Entonces, tenemos, por ejemplo, este compuesto aromático que se parece mucho al ciclo pentadieno, pero en lugar de tener carbono tiene un nitrógeno y este compuesto se llama el pirrol. Este es el pirrol. Esta es la piridina. Este compuesto es un compuesto aromático. ¿Por qué es un compuesto aromático? Nosotros vemos, o ustedes ven aquí, déjenme, lo borramos y lo ponemos
Entonces, generalmente siempre nos dibujan el pirrol así. El par electrónico del nitrógeno como hacia adentro, pero el par electrónico yo lo puedo dibujar acá, ¿sí? O en el lugar en que yo quiera. Puedo dibujar ese par electrónico del nitrógeno, que siempre lo va a tener el átomo de nitrógeno. ¿Qué pasa acá con el pirrol? Acuérdense ustedes que puede existir la resonancia con pares electrónicos libres. Entonces, este par electrónico libre entra en resonancia con este doble enlace y tenemos nosotros todas las estructuras de resonancia. Cuando nosotros hacemos el híbrido de resonancia, vamos a ver que es una molécula de este tipo. Bueno, que más bien que tiene una nube pi cíclica ininterrumpida. Y si hacemos el conteo de cuántos electrones participan en esta nube pi ininterrumpida, pues nosotros vemos que son 6 electrones. ¿Por qué? Tenemos que contar, bueno, déjenme porque ya, tenemos que contar el par electrónico libre del nitrógeno, porque ese participa en la resonancia. Entonces, se constituye un compuesto aromático. Quiere decir que el pirrol es un compuesto muy, muy estable porque es un compuesto aromático. Doctora, una pregunta. Sí, dime. Entonces, en la piridina, el par electrónico libre del nitrógeno no, o sea, como que no influye en la nube de electrones. No participa para nada en la resonancia. Él está por fuera, no participa para nada. Y ahorita vamos a ver cómo mirando, por ejemplo, comparando la piridina y el pirrol, o si quieren de una vez, comparando la piridina y el pirrol, nosotros podemos predecir cierto comportamiento de estos dos compuestos. ¿Qué podemos decir de la piridina? El par electrónico libre del nitrógeno no participa en la resonancia, no participa porque no hay manera, tiene 3 dobles enlaces conjugados. Es un compuesto aromático por la misma razón que el benceno es un compuesto aromático. Ahora, la piridina tiene este par electrónico libre, muy libre, no está incluido dentro del anillo. Esto le da a la piridina un carácter básico y la piridina siempre la consideramos como una base y muchas veces en lugar de agregar, digámoslo así, un hidróxido de sodio a una reacción, agregamos piridina, sobre todo cuando tenemos nosotros un hidrógeno muy, muy ácido, porque no tiene la misma basicidad del hidróxido de sodio y la piridina. Es una molécula básica, pero no es tan fuerte como el hidróxido de sodio. Y entonces en una reacción, estamos en orgánica 2, ya vimos alcoholes. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos esta reacción de transformar un alcohol en un halogenuro de alquilo? Un alcohol. Y entonces lo transformábamos en un halogenuro de alquilo, pero no lo podíamos hacer con ningún halogenuro de hidrógeno porque ese mecanismo ocurre vía carbocationes y si yo tengo un alcohol de más de 2 carbonos, me va a dar el producto de la transposición. Y decíamos nosotros, pues lo podemos hacer con cloruro de tionilo y piridina como disolvente. Entonces, aquí entraba la piridina. Y entonces, el par electrónico atacaba el azufre, que es vamos a dibujarlo bien. Entonces, el cloruro de tionilo es donde el azufre es un centro electrofílico. Entonces, ataque nucleofílico y se pierde ¿Qué es lo que tenemos nosotros aquí ahora? El OH entró completito y queda enlazado al oxígeno, al azufre y queda enlazado al cloro. Queda con carga positiva. ¿Qué es lo que hace la piridina? La piridina viene y toma este protón. ¿Se acuerdan de ese mecanismo? Entonces, esto es para demostrar, pues, la basicidad de la piridina. Ahora, si nosotros comparamos la basicidad de la piridina, porque teóricamente todos los compuestos orgánicos que contienen nitrógeno, es decir, aminas, no importa que sean cíclicas o no, son
moléculas básicas, nosotros hemos sabido. Pero, ¿qué pasa con el pirrol? Resulta que en el pirrol el par electrónico está implicado dentro del anillo. Y entonces ya no está tan disponible para poder arrancar un hidrógeno ácido en otra molécula. ¿Y qué me da como consecuencia esto? Pues que el pirrol es menos básico que la piridina, ¿sí? Esas son anotaciones que nosotros podemos ir observando con ciertos conceptos, como por ejemplo, así no supiéramos nosotros el de la aromaticidad, pero sabemos el de la resonancia, y con el de la resonancia podíamos nosotros resolver esa pregunta. Muy bien, ahora tenemos otro compuesto heterocíclico que en lugar de nitrógeno tiene oxígeno y se llama el furano. Y el furano también es un compuesto aromático por la misma razón que lo es el pirrol. Y tenemos su otro compuesto. Los compuestos heterocíclicos, así como más importantes, son los que tienen nitrógeno, oxígeno o azufre. Esos son los más importantes. Igual el azufre se encuentra en el grupo 2, en el grupo 6, en el mismo grupo del oxígeno. Por lo tanto, también tiene este par electrónico que participa en la resonancia y que lo convierte en compuesto aromático. Y este se llama tiofeno. Entonces vemos nosotros que aparte de todos los compuestos derivados del benceno, monocíclicos o policíclicos, pues existen otros compuestos aromáticos. Y tenemos, por ejemplo, otros compuestos. Pues aquí lo tenemos, aquí está. Entonces, aquí tenemos los tres que hemos mencionado y aquí tenemos, por ejemplo, el lindol. Lo voy a agrandar un poquito para ver si se puede ver mejor. Aquí tenemos este compuesto que también es un compuesto aromático, que es el indol. Esta es la pirimidina y esta es la purina, que son compuestos aromáticos porque los pares electrónicos del nitrógeno participan en la aromaticidad. Muy bien, y ahora tenemos estos compuestos. Estos ya los habíamos visto. Y entonces decíamos nosotros que este compuesto es antiaromático. Cumple con el primer criterio, pero con el segundo, es decir, el de los electrones, no. Este compuesto también es un compuesto antiaromático, porque aunque tenga estabilización por resonancia y aunque tengamos nosotros aquí un híbrido de resonancia donde vemos que la nube electrónica está por todo el anillo, no tiene el número de electrones que requiere la regla de Hückel. Igual aquí. Aquí también hay resonancia, pero ¿cuántos electrones participan? 2 del carbono con carga negativa y los 2 del doble enlace, es decir, 4 electrones, y entonces no cumplen con el segundo criterio de la aromaticidad. Entonces, aquí tenemos los ejemplos de los compuestos aromáticos y del número de electrones. Entonces, si se dan cuenta, tienen 6 electrones, 10 electrones, 14, aquí todos estos de la piridina, del furano, del tiofeno y del pirrol, todos tienen 6 electrones. Este compuesto, en la pirimidina, los pares electrónicos del nitrógeno no participan en la resonancia porque dentro del anillo tenemos nosotros ya los 6 electrones. Y esto solamente para ver que la molécula puede tener un átomo de nitrógeno o puede tener varios. El lindol, si se dan cuenta aquí, el lindol, si no contamos los pares electrónicos del nitrógeno, sería 2, 4, 6 y 8. Y el número 8 no pertenece al número de Hückel. Por lo tanto, quiere decir que estos pares electrónicos del nitrógeno participan en la resonancia. Y entonces me quedan 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8 y los 2 electrones 10. ¿Sí? Entonces aquí vemos el híbrido de resonancia. Muy bien. Esto es como nos dividieron las unidades en el programa, pero acuérdense ustedes que estamos hablando exactamente de lo mismo.
Entonces aquí es como si hubiéramos terminado la unidad 4. Ajá. Y como si empezáramos la unidad 5, pero en realidad la 4 y la 5 son exactamente la misma cosa. Ahí les metieron un gol cuando hicieron el programa. Algo les pasó y no se dieron cuenta y cuando lo aprobaron, pues así quedó. Muy bien. Hasta aquí hemos visto las generalidades y los requerimientos químicos para que un compuesto lo consideremos aromático. Estos compuestos aromáticos forman una familia de compuestos orgánicos aparte de toda la familia que conocemos, porque ellos todos sufren única y exclusivamente un tipo de reacciones. No sufren más reacciones si nosotros estamos hablando de cada uno de los 6 átomos de carbono que constituyen el benceno o de los 4 átomos de carbono que constituyen el pirrol o el tiofeno o el furano y cada con su átomo. Entonces, solamente van a sufrir reacciones en estas partes, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene un compuesto aromático? Sabemos nosotros, entonces ya lo hemos visto, que un compuesto aromático tiene aquí una nube pi de 6 electrones, y esa nube pi la podemos está por encima y por debajo del plano, que es lo que nosotros vemos acá en este dibujito, ¿sí? Que ya lo habíamos visto un poquito más grande aquí. Entonces, acá tenemos nosotros, en cada uno de estos orbitales tenemos un electrón, un electrón, un electrón, un electrón. Tras la pi colateral de cada uno de estos orbitales para formar esta nube pi por encima y por debajo del plano, que es lo que nosotros vemos acá. Por lo tanto, dentro de esta nube aquí que nosotros estamos viendo, se están moviendo 6 electrones. Quiere decir que este anillo es un compuesto riquísimo en electrones, muy rico en electrones. Y si es un compuesto, una fuente de electrones. Entonces es un compuesto rico en electrones, fuente de electrones. ¿Qué quiere decir? ¿De qué otras maneras sinónimos podemos aplicar cuando decimos que es un compuesto rico en electrones? Podemos decir que es un compuesto con carácter nucleofílico y lo que es lo mismo, que puede actuar como una base, porque como tiene muchos electrones, pues él tiende a donar electrones. La definición de base, pues es todo compuesto que puede donar un par electrónico. Entonces, como conclusión, decimos que el anillo aromático es una fuente de electrones. Siempre, siempre, en todas las reacciones, prácticamente el 98% de las reacciones que nosotros vemos en estos cursos, la clave de la reactividad es que un átomo nucleofílico siempre, siempre va a buscar un sitio deficiente, bueno, digámoslo así, un átomo nucleofílico o un grupo nucleofílico siempre va a buscar en una molécula un sitio electrofílico. Lo que es lo mismo, un nucleófilo va a atacar a un sitio electrofílico. Y entonces, esto quiere decir que se me olvidó qué era lo que les iba a decir. Ya me acordé. Entonces, que el 99%, 98% de las reacciones que nosotros vamos a ver, siempre, siempre, algo negativo reacciona con algo positivo. Y es como la ley de a lo mejor de la vida, ¿verdad? Todo lo podemos asociar así. Las cargas opuestas se atraen. Las cargas iguales se repelen. Lo mismo lo podemos aplicar a la química. Un electrófilo con otro electrófilo, pues no va a reaccionar. Un nucleófilo con otro nucleófilo tampoco. Lo ideal es que un nucleófilo busque electrófilos y que el electrófilo se deje atrapar por un nucleófilo. ¿Qué quiere decir? Pues que el anillo aromático, por ser nucleofílico,
va a reaccionar con compuestos que sean deficientes en electrones. ¿Qué son los compuestos deficientes en electrones? Pues son electrófilos, reactivos electrófilos, que también los llamamos ácidos. Entonces, nosotros podemos asociar aquí rico en electrones, podemos decir rico en electrones, podemos decir que es nucleofílico y que tiene un comportamiento básico. Pobre en electrones quiere decir que es electrofílico y que tiene un comportamiento ácido. ¿Sí? Eso está asociado. Siempre, nunca podemos decir que algo que sea rico en electrones va a ser ácido, o que algo que sea pobre en electrones va a ser un nucleófilo, ¿sí? Nunca. Entonces, esto sí lo podemos relacionar. Rico en electrones, nucleófilo o básico. Pobre en electrones, electrófilo o ácido. Esos entre sí los podemos relacionar. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que el mapa de reactividad que nosotros hemos dibujado para todos los compuestos, ¿se acuerdan? Entonces, podemos decir que el mapa de reactividad del benceno es este. Es amante de electrófilos. Y entonces, ya mirando esto, podemos decir, solamente van a reaccionar electrófilos con el anillo aromático. Entonces, ¿cuál es la reacción que sufre? Es una reacción de sustitución. Nosotros aquí tenemos 6 hidrógenos en el anillo aromático. Una vez que reacciona con el electrófilo, el resultado neto final es la sustitución de uno de los hidrógenos aromáticos por el electrófilo. Entonces, por el electrófilo. Por lo tanto, la reacción, ya no tiene carga positiva. Una vez que se adiciona, pues ya no va a quedar con carga positiva. Entonces, las reacciones que sufre el anillo aromático se llaman sustitución electrofílica aromática. Electrofílica porque es un electrófilo el que va a entrar. Sustitución porque en el lugar en donde estaba un hidrógeno ahora quedó el electrófilo. Y aromática pues porque se lleva a cabo en el anillo aromático. Nosotros podemos tener un compuesto de este tipo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, podemos tener aquí un anillo aromático y tener un compuesto de este tipo, por ejemplo, qué sé yo, un aldehído. Entonces, esta molécula va a presentar dos tipos de reacciones. Unas reacciones pues que se van a llevar a cabo en este grupo funcional y ya más adelante vamos a ver, no pongamos el aldehído porque ese todavía ni lo hemos visto. Vamos a poner, por ejemplo, esto, bromo. Entonces, esta molécula va a sufrir dos tipos de reacciones. Primero, la reacción de sustitución nucleofílica acá, que sufren los halogenuros de alquilo, porque esta cadena es como si fuera un halogenuro de alquilo. Y por otra parte, va a sufrir una reacción de sustitución nucleofílica en estos carbonos. Aquí no, porque aquí ya no tenemos hidrógeno. Entonces, tenemos acá reacciones de sustitución electrofílica aromática y aquí tenemos reacciones de sustitución nucleofílica que puede ser una SN1 o puede ser una SN2. Según lo que nosotros tenemos acá, pues esta es una SN2. Entonces, la sustitución electrofílica aromática solamente se llevan a cabo en los carbonos de carácter aromático. Vamos a ver entonces cómo ocurre el mecanismo. Y aquí lo vamos a ver en esta animación. Entonces nos dicen que observen aquí en rojo, tenemos el electrófilo con su carga positiva que baja. Aquí tenemos el anillo aromático, es plano, es decir, es como una hoja de papel que yo dejo sobre una mesa, plano. Entonces, ¿qué nos dicen? Que el electrófilo se aproxima en dirección perpendicular al plano del anillo. Este es el plano del anillo y viene el electrófilo.
que la densidad electrónica, es decir, el par electrónico que necesita el electrófilo para poderse unir a un carbono, viene del anillo aromático. Entonces, uno de los electrones de los dobles enlaces se rompe y el par electrónico inmediatamente lo usa para enlazarse con el electrófilo. Entonces, el electrófilo que viene con carga positiva, una vez que se enlaza, pues ya no queda con carga positiva. Pero, ¿qué fue lo que le pasó a este carbono? ¿Cómo se rompió el enlace pi? Pues este carbono quedó con carga positiva. ¿Qué pasó en este instante? Se rompió la aromaticidad. Eso quiere decir que la molécula es es de alta energía. Se rompió la aromaticidad. Sí, la aromaticidad le daba muchísima estabilidad. Se formó un carbocatión. ¿Qué es lo que hace como para contrarrestar un poquito esta alta energía? El carbocatión se empieza a estabilizar por resonancia. Una vez que se estabiliza por resonancia y que llega nuevamente a este estado, es decir, con la carga positiva en posición alfa al carbono, este carbono, que era sp2, el que recibió el electrófilo, se convierte en carbono sp3. Entonces, es tanta la estabilidad que le da la aromaticidad a una molécula que en este intermediario la molécula prefiere perder este protón para que el par electrónico regrese al anillo y restablezca la aromaticidad. Ahorita lo vemos. Entonces aquí en la animación pues se ve esta bolita que es el electrófilo que baja. Esta flechita me está indicando los dobles enlaces y este que está aquí azulito pues me indica que este par electrónico es el que viene y se enlaza con el electrón, con el electrófilo. Muy bien. Déjenme ver qué sigue acá. Acá tenemos entonces ya de manera representado como un mecanismo, el mecanismo de reacción de la sustitución electrofílica aromática. Entonces, el electrófilo se aproxima. La densidad electrónica va saliendo del anillo. Se está formando se está rompiendo este enlace carbono-carbono y se está formando el enlace carbono-electrófilo. Llega un momento en que ya se rompió el enlace y se unió totalmente el electrófilo y este carbono que está aquí me quedó con carga positiva. Inmediatamente empieza la estabilización por resonancia y tenemos nosotros aquí todas las estructuras de resonancia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Enseguida, entonces, la molécula, vamos acá. Entonces, acá ya terminó la resonancia. De aquí para adelante, pues ya no puede haber más resonancia, ¿verdad? Que no hay ningún doble enlace con el que se pueda deslocalizar. La resonancia pues puede ir nuevamente de para atrás y nuevamente de para adelante, pero de ahí no pasa. ¿Qué quiere decir? Pues solamente tenemos este compuesto ya no es aromático. Entonces les decía a ustedes que es tanta la estabilidad que le da la aromaticidad a un anillo que la base conjugada del electrófilo que nosotros agregamos, porque acuérdense que un electrófilo no viene solito, es una molécula neutra que nosotros podemos sacar del almacén y que está acompañada de algo que tiene una carga negativa, ¿verdad? Y entonces esto es lo que va a actuar como el electrófilo. Bueno, en la sustitución electrofílica aromática nosotros lo tenemos que crear in situ, es decir, dentro de la reacción, primero creamos el electrófilo y luego sí agregamos el benceno, pero como el benceno lo podemos trabajar igual como reactivo y como disolvente, pues ponemos nosotros en nuestro matraz el benceno y las moléculas que necesitamos para crear el electrófilo. Entonces, esta base conjugada del electrófilo, ¿qué es lo que hace? Puede venir y tomar este protón, porque este par electrónico que está aquí regresa
al anillo. Y cuando regresa al anillo, restablece la aromaticidad. Entonces tenemos nosotros como producto nuevamente el anillo aromático con el electrófilo. Entonces, aquí, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos las estructuras de resonancia. Estas son las estructuras de resonancia. Aquí tenemos el híbrido de resonancia y vemos nosotros que es una nube interrumpida totalmente, ¿sí? No es una nube cíclica, hemos roto totalmente la aromaticidad. Entonces viene la base, quita este protón y el par electrónico regresa al anillo y se restablece la aromaticidad. Entonces, podemos paso a paso ir numerando qué es lo que está pasando entonces en cada paso del mecanismo. Lo primero, pues el electrófilo se aproxima al benceno, la densidad electrónica viene del anillo, es decir, el par electrónico se desprende del anillo para unirse con el electrófilo. Entonces, se forma un enlace parcial entre el anillo y el electrófilo. Y por lo tanto, ese carbono que recibió el electrófilo pasa de una hibridación sp2 a una hibridación sp3. Y por la otra parte, pues nos queda una carga positiva que se empieza a deslocalizar por todo el anillo. El sistema deslocalizado en el anillo se rompió, ¿sí? La aromaticidad se rompió. Entonces, se estabiliza esto por resonancia, finalmente viene la base, quita el protón y el par electrónico, regresa al anillo y recupera la aromaticidad. Entonces, tenemos nosotros el producto aromático con su electrófilo. Y entonces, pues de esta manera es como ocurre el mecanismo. Entonces, los hidrógenos que enlazan al anillo regresan al sistema pi, restableciendo el sistema deslocalizado y restaurando la aromaticidad. Entonces, bueno, este es el mecanismo. Si se dan cuenta ustedes, pues es algo sencillo, es una unidad muy bonita, no es extensa y como es una química muy diferente a todos los grupos funcionales, porque es como muy fácil identificarla. Entonces, los principales compuestos que se forman son estos 5 que tenemos aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y falta aquí el bromo, digamos que son 5, si tomamos aquí como regla, como general, halógenos. Entonces, vamos a sustituir este hidrógeno que tenemos acá por un grupo nitro para preparar un nitro compuesto por un electrófilo. Entonces, si yo quiero tener un nitro compuesto, pues tengo que tener un electrófilo de esta naturaleza, es decir, el grupo nitro. ¿De dónde lo saco? Pues no puedo ir al almacén por él, lo tengo que crear. ¿Cómo lo creo? Necesito ácido nítrico y ácido sulfúrico. Ahorita más adelante vemos cómo es que hacemos para obtener cada uno de ellos. Y el producto final de la sustitución es el nitrobenceno. Ahora, podemos también preparar ácidos sulfónicos. ¿Qué necesitamos? Pues este electrófilo, ¿de dónde lo sacamos? Del ácido sulfúrico. Tenemos nosotros como producto, pues el ácido benzensulfónico. También podemos clorar el anillo, ya sea con cloro o con bromo, pero tenemos que utilizar esos halógenos con carga positiva, es decir, los iones cloronio y los iones bromonio. Acuérdense ustedes que estos halógenos tienen la particularidad de que son muy reactivos y entonces esos reaccionan súper bien vía radicales libres. Se produce un rompimiento homolítico y tenemos los radicales cloruro, por eso son peligrosos estos radicales en el ambiente y hasta en nuestro cuerpo. Ahorita que sacaban, con todo esto del COVID,
y todos los remedios que se inventaba la gente, había, ay, ¿qué compuesto era? ¿Dióxido de cloro? Ese dióxido de cloro, ¿sí? Y entonces que lo máximo que quién sabe qué. Imagínense ese dióxido de cloro en nuestro organismo, ¿qué puede ocurrir? Pues nosotros podemos, ahí mismo puede producir esos radicales cloruro y esos radicales cloruro empiezan como locos a llevar a cabo reacciones en nuestro cuerpo. Ese dióxido de cloro pues se utiliza muchísimo como un desinfectante, pero no para que nosotros lo tomemos ni nada de eso. Yo creo que todos, que ustedes ya en este momento de su carrera ya pueden sospechar qué compuestos son tóxicos. Entonces, todos los compuestos halogenados son supremamente tóxicos. Acuérdense todo el problema que hay en la atmósfera con estos compuestos halogenados. Entonces, ion cloro, esos cloros tienen esa particularidad, sufrir rompimiento hemolítico o sufrir rompimiento heterolítico, es decir, que me podían producir los iones cloronio y los iones cloruro. Entonces, igual puede ser cloro positivo o bromo positivo. ¿De dónde lo sacamos? Pues tenemos que llevar a cabo, como les digo, una pequeña reaccioncita muy chiquita que necesitamos para el ion cloronio. Necesitamos cloro y un ácido de Lewis, que puede ser el tricloruro de aluminio o que puede ser el tricloruro de hierro. ¿Qué necesitamos para el bromo compuesto, el bromobenceno? Pues necesitamos bromo molecular y como no existe AlBr3, pues utilizamos el bromuro, el tribromuro de hierro. Y entonces podemos tener el clorobenceno o el bromobenceno. También podemos sustituir este hidrógeno por un radical alquílico. Por lo tanto, pues un radical alquílico como electrófilo, pues es este personaje que es un carbocatión. Y entonces este carbocatión, pues igual lo tenemos que generar. ¿Cómo lo podemos generar? Ya conocemos maneras de generarlo. Lo podemos producir, por ejemplo, a partir de un alqueno, ¿verdad? A partir de un alcohol. Y aquí lo hacemos, lo preparamos a partir de un halogenuro de alquilo con un ácido de Lewis como el tricloruro de aluminio. Y tenemos nosotros el alquilbenceno. Más adelante vamos a ver que mediante este método no podemos, solamente podemos preparar el metilbenceno y el etilbenceno, pero el propilbenceno no podemos, ni el butil ni el pentil, y ni los más largos, y llegado su momento vemos por qué. Ahora, también podemos preparar las cetonas. ¿Qué necesitamos para preparar una acetona? Necesitamos este ionacilio. Este ionacilio que está indicado aquí no está bien. Bórrenle este enlace que estoy mostrando acá, quítenlo y pongan la carga positiva directamente en el carbono carbonílico, ¿sí? Porque entonces aquí parecería como que hubiera un carbono que es positivo y no. Este es el ionacilio. ¿De dónde preparamos el ionacilio? De un halogenuro de acilo y igualmente con un ácido de Lewis como el tricloruro de aluminio. Y entonces el compuesto que nosotros tenemos es una cetona aromática. Muy bien. Déjenme, entonces, quitamos este ionacilio, está aquí muy feo, acá. Entonces, lo que les decía a ustedes es, esto no puede ser acá, quítenles, bórrenle eso, y la carga positiva la vamos a dejar sobre este carbono. No hay carbono, es así. Y aquí tenemos la carga positiva. Entonces, electrófilo, 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 electrófilo. ¿Qué necesitamos para preparar todos estos compuestos? Estos compuestos los podemos preparar directamente, pero indirectamente yo puedo tener a partir del benceno, puedo preparar, por ejemplo, la anilina, ¿sí? Porque primero que hago, preparo el nitrocompuesto y luego lo reduzco. Sí, hacemos una reducción y obtenemos la anilina. De los ácidos sulfónicos podemos preparar
los cloruros de benzensulfonilo, que son excelentes para volver un alcohol un buen grupo saliente. El cloro compuesto, el bromo compuesto, ¿para qué me sirven? Me pueden servir, por ejemplo, para preparar un reactivo de Grignard. No me pueden servir para una reacción de sustitución nucleofílica y ustedes ya saben por qué. El alquilbenceno, por ejemplo, me puede servir para llevar a cabo una oxidación sobre él y obtener un ácido benzoico. Y la acetona la podemos utilizar para preparar un alcohol, para un alcohol de tipo secundario, un alcohol de tipo terciario, para llevar a cabo una reacción en los carbonos alfa de la acetona. O sea, podemos nosotros utilizar todas estas reacciones para obtener más compuestos. Indirectamente, pues podemos llegar a otros grupos funcionales que no podemos llegar directamente. Entonces, vamos a ver el primero, que es la nitración. Entonces, decíamos Doctora, nosotros... Ajá, estoy escuchando. ¿qué compuesto dijo que se formaba con el ácido sulfónico? O sea, ¿qué otro compuesto podíamos obtener? El cloruro de sulfonilo. Ahorita lo vemos y se lo explicamos. Entonces, Ok, gracias. de nada. Entonces, ¿qué necesitamos para preparar el catión nitro? Necesitamos, dijimos nosotros, que el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Entonces, tenemos nosotros que la estructura de Lewis el ácido nítrico es HNO3 y la estructura de Lewis, entonces tenemos nosotros que sería algo así, OH, y aquí tenemos O negativo y el nitrógeno tiene una carga positiva. Este es el ácido nítrico. Si le vamos a adicionar el ácido sulfúrico que tiene esta estructura. Entonces tenemos acá OH. De los dos ácidos, el más ácido es el ácido sulfúrico. ¿Qué significa que sea el más ácido? Es el que dona más fácilmente los protones. De aquí van a salir de manera muy fácil estos protones, ¿sí? El ácido sulfúrico es un ácido fuerte porque en disolución se disocia totalmente. ¿Cómo se disocia? Pues se puede disociar en H positivo y HSO4 negativo, o en 2H positivo y en SO4 2 negativo. Quiere decir que el ácido sulfúrico es un donador de protones muy fácil, de hidrógenos ácidos. Ahora, si nosotros observamos, el electrófilo que nosotros necesitamos es el NO2 positivo, ¿sí? NO2 positivo. Entonces, tenemos que ver cómo podemos formar este NO2 positivo. ¿Cómo es el NO2 positivo? Pues nosotros podemos decir que es de esta manera. Tiene el nitrógeno, es el que tiene la carga positiva. Por lo tanto, de la reactividad o de la reacción entre estos dos ácidos, yo tengo que sacar este. Y si el ácido nítrico es este, vamos a quitarle de aquí este doble enlace y el ácido nítrico es este. ¿Qué quiere decir? Que para obtener el electrófilo, yo tengo que eliminar esto. Es como si yo hiciera que este recupera el doble enlace y esto se elimina. ¿Pero qué es esto? Esto es una base fuerte que no se elimina muy fácilmente. Y entonces tengo que buscar volverla un buen grupo saliente para que nosotros podamos eliminar ahora sí una molécula de agua. Y entonces, pues, ¿cómo es? Pues como este es el que dona más fácilmente su protón, este toma el protón. Y entonces se me transforma en HO, aquí H positivo, y aquí tengo el nitrógeno, ¿verdad? Que tiene esta estructura. Ahora sí, el oxígeno, que tiene un par electrónico de más, viene y me forma
el doble enlace, bueno, aquí tenía carga positiva, no se les olvide, y me forma el doble enlace y esto provoca que se elimine la molécula de agua. ¿Qué tenemos nosotros aquí? NO positivo. Tenemos el electrófilo que nosotros necesitamos para llevar a cabo la reacción de sustitución electrofílica. Entonces, una vez ya que lo tenemos en el medio de la reacción, pues va a reaccionar con el benceno, más N, y lo ponemos acá, O. Entonces, este se aproxima de manera perpendicular, la densidad electrónica sale del anillo. ¿Qué podemos decir? Yo voy a mostrar este par electrónico que se sale y que es el que viene y se siente atraído por ese nitrógeno que tiene una carga positiva. ¿Cómo lo podemos demostrar? Entonces, lo podemos demostrar que... Ay, espérenme. Entonces, tenemos acá nitrógeno y tenemos aquí el anillo aromático. Entonces, teníamos el doble enlace aquí. ¿Qué podemos decir nosotros? Que este par electrónico viene y ataca al nitrógeno y por lo tanto se rompe un enlace. Entonces, el producto que nosotros tenemos, yo lo puedo poner acá o acá, en cualquiera de los dos. Lo único que tengo que hacer es cuidar de poner bien la carga positiva que se va a originar. Ponemos los dos electrones que no hemos tocado. Yo voy a poner el grupo nitro acá y entonces el grupo nitro me quedó NO negativo y este nitrógeno es positivo, es decir, es neutro. Y acá, ¿qué me quedó? Me quedó el par electrónico, perdón, la carga positiva. Esto se empieza a estabilizar por resonancia. Entonces, esto es como el premio de consolación que le da el anillo aromático a este intermediario por haber roto la aromaticidad o la conjugación, o bueno, la aromaticidad. Entonces es como el premio de consolación, lo consuela mientras tanto estabilizándose por resonancia. O negativo, este tiene carga positiva, ahora el doble enlace se me formó aquí y la carga positiva la tengo acá. ¿Qué sigue? Se sigue la estabilización por resonancia y entonces podemos dibujar la otra estructura de resonancia y voy a poner el NO2 ya normal, ya no lo voy a poner todo desarrollado, es un grupo neutro porque el nitrógeno es positivo, con el oxígeno negativo me queda neutro. El doble enlace lo tengo aquí, ahora el doble enlace se me forma acá y la carga positiva está aquí. No nos debemos olvidar de que nosotros teníamos en cada uno de los carbonos, teníamos un hidrógeno. ¿Sí? Aquí tengo un hidrógeno. Por lo tanto, aquí me quedó el hidrógeno que nosotros teníamos con N. Es muy importante porque podemos cometer algún error si no nos acordamos de los hidrógenos. Entonces, pero tenemos que ver, no ponerle más hidrógeno. Y aquí tenemos entonces el hidrógeno. Y aquí está el otro hidrógeno. Por lo tanto, el derivado que se va a formar va a ser este. Hidrógeno, acá, y en este carbono también está. Por lo tanto, ya terminó la resonancia, ya no puede haber más, no puede seguir hacia adelante la estructura de resonancia porque ya se acabó. Entonces, ¿qué puede ser? La base conjugada del ácido puede ser el ácido, el bisulfato, el bisulfato, es decir, lo que queda del ácido sulfúrico, el agua que se eliminó. Cuando nosotros aquí estábamos formando el electrófilo. Entonces se quedó esto, que es una carga negativa, o la molécula de agua que se desprendió. Cualquiera de estas actúa como base. ¿Y qué acá le tiene? Vamos a
electrónico que nosotros, este protón que nosotros tenemos acá, y esos dos electrones regresan a la anilla. Y entonces se restablece la aromaticidad. Y entonces el juego ahora se recuperó la aromaticidad. Aquí quedó el LO2 y cada uno de estos carbonos que se hidrógeno, es que no representé bien, pero vamos a decir que aquí está. Y el canal del mecanismo que tenemos nosotros es este nitro compuesto. Y aquí tenemos exactamente el iris, el SSP, solamente que lo dejamos todas las estructuras de resonancia. Y entonces aquí el anión de ácido sulfúrico puede ser el toma el protonio, para el electrón, regresa al anillo, restablece la aromaticidad y tenemos nosotros ese nitro compuesto. Entonces, la reacción no se puede llevar a cabo sin el ácido sulfúrico. Obligatoriamente, no podemos llevar vasos de la hacer la retracción del ácido sulfúrico, porque necesitamos activar el ácido nítrico, es decir, necesitamos que sea evidente el electrón. Sí, el benceno no alcanza, no tiene, digámoslo así, la suficiente fuerza para del ácido nítrico tomar únicamente esta partecita que es el electrólido. Entonces necesitamos a fuerzas el ácido sulfúrico, porque con el ácido sulfúrico es como se nos va a formar el electrólido. Lo que tenemos aquí es exactamente igual de lo que les dije. Primero todo la formación del catión nitro y segundo la reacción de sustitución electrólica. Y aquí está representado que es el anión del ácido sulfúrico. Aquí en lugar de haber puesto base, nosotros podemos poner el anión del ácido sulfúrico que toma el protón. Bueno, en otros mecanismos pone que también puede ser el agua, cualquiera de ellos. Entonces, O negativo, CO o OH. El bisulfato, el anión bisulfato. Muy bien. Como les decía a ustedes, este grupo nitro es muy útil porque lo podemos reducir. Y lo podemos reducir. Sí. ¿Me pueden ayudar a la integración, por favor, súper rápido? Ya, gracias. Muy bien. Vamos a terminar aquí porque veo que ya casi es hora. Entonces, como les decía a ustedes, indirectamente podemos preparar la anilina a partir del benceno, pero indirectamente, porque obligatoriamente lo primero que tenemos que hacer es sintetizar el nitrobenceno. Y después lo podemos tratar como cualquiera de estas agentes reductores. Entonces lo puedo tratar, acuérdense ustedes que los metales, sobre todo el zinc, el hierro, son agentes reductores, esos metales de transición que tienen en su último nivel poquitos electrones, un electrón o dos electrones, fácilmente pueden donar los electrones, es decir, para ellos oxidarse, para formar los metales con carga positiva, entonces ellos pueden fácilmente donar esos electrones para reducir una molécula. Siempre hemos visto, siempre habíamos dicho que los agentes reductores se caracterizaban porque tenían muchos hidrógenos, pero luego vemos que el zinc es un agente reductor, que el hierro es un agente reductor. Solitos no pueden ser agentes reductores. Necesitan de alguien que les dé los hidrógenos, ¿verdad? Y entonces es la amalgama de zinc con el ácido clorhídrico o el zinc con el ácido clorhídrico, y ya me acordé de otro, el estaño y el ácido clorhídrico.
también puede ser un agente reductor. O puede ser una hidrogenación catalítica en presencia de níquel. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se va a reducir. Y tenemos nosotros entonces como producto pues la anilina. Entonces es un método y creo que se utiliza a nivel industrial y a todo nivel para preparar la anilina. Y la anilina es un compuesto supremamente utilizado en la industria química. Muy bien, muchachos, dejamos aquí. Entonces nos vemos el viernes. Miren. La clase de hoy que perdimos hace 8 días, la podemos recuperar siempre y cuando veamos que necesitamos, ¿sí? Porque el programa de Química Orgánica 2 no es tan extenso, entonces vamos muy bien. Si necesitamos recuperarla, pues la recuperamos. Podemos destinarla para hacer ejercicios o para hacer cualquier cosa, pero llegado el momento, ¿sí? Si vemos que estamos ya como apurados, pues sí. Si no, no hay ningún problema. Ajá. Muy bien, muchachos. Ok, doctora, muchas gracias. Cuídense mucho. Adiós. Doctora.